La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo que nos encontramos con nuestros visitantes por una parte, pero también vamos a decir así, nuestros invitados que vienen a participar con nosotros, querida familia, queridos jóvenes. Siempre queremos transmitir y dar a conocer todas las actividades tan hermosas que se realizan en nuestra sociedad a través de los jóvenes, a través de las actividades también de nuestras parroquias, a través de todos los jóvenes en todos los ámbitos, no solamente en el aspecto religioso. Pero hoy tenemos aquí invitados a unas personas, ¿verdad?, jóvenes también, que vienen desde la parroquia San Cristóbal, que es muy conocida, ¿verdad? Entonces aquí en nuestra ciudad de Asunción, en nuestra ciudad capital, ellos se van a ir presentando en primer lugar, como siempre, y vamos a compartir las lindas experiencias de cómo entonces uno se pone al servicio de los demás, al servicio de la iglesia, al servicio de otros jóvenes, al servicio de la animación. Cada uno tiene una cualidad y una riqueza tan linda, ¿verdad?, de parte de Dios. Y eso es lindo que nosotros también lo pongamos al servicio de los demás. Bueno, vamos a comenzar con las presentaciones, vamos a escuchar quiénes son, cómo se llaman, qué están haciendo, si están trabajando o si están ahí desocupados, no tienen nada que hacer, por eso están en el coro. Bueno, todo eso vamos a saber enseguida con ellos. Vamos a comenzar aquí por la derecha. Buenas tardes, bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Buenas tardes, padre. Mi nombre es Laura Brites, tengo 28 años, soy abogada y sí, estoy trabajando. Abogada, padre, que sí. me vas a llevar preso ya, entonces encima caneo contigo, ¿verdad? Al contrario, te voy a Me vas a defender, padre. Sí. Menos mal alguien que me quiere defender. Muy bien. Entonces vos me dijiste Laura, ¿eh? Soy Laura. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo que estás con el coro, Laura? Y hace aproximadamente 15 años. 15 más o menos, años. sí. Bueno, antes de ser abogada, entonces. Antes, ya desde la escuela. Y ahora le temprano. defendés a tu coro ahora, ¿verdad? Ya, ahora sí, estamos al pie de cañón. Bueno, muy bien, Laura. Entonces, bienvenida. Y después, pasarle tu micrófono ahí a tu compañera y vamos a conocer tu nombre. ¿Qué tal? Yo soy Rita Contreras, tengo 27 años y nada, feliz. ¿Y vos qué haces, Rita? ¿También abogada? No, yo soy contadora. ¿Ah, sí? Está bien. Sí. Bueno. Contadora y hace 18 años que estoy en el coro. A las cuentas. Entonces Sí. ustedes son ya bien... Sí, empecé de bien pequeña. ¿En de los serio? 9 ¿En años. serio? Mira qué bien, che. ¿Y qué haces con la contabilidad? Y cuenta números. Contar Llevo- números. No, llevo la contabilidad, por suerte tengo trabajo y... ¿En serio? Genial, Sí, sí. sí. O sea que no hay COVID para vos. ¿No? No. ¿Eh? No. Más sí que ahora se Más, cuenta, ¿verdad? sí. ¿Cuántos Trabajo. muertos hay? Dice, ¿verdad? Sí. Hay que contar. Ay, Jesús mi Dios. Bueno, muy bien. Vamos primero allá con la otra dama. Primero y después vamos a hablar con los fundadores, los que iniciaron aquí este grupo de San Cristóbal. Muy bien, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, padre. Soy Adriana Croce, soy servidora pública, trabajo en el Ministerio de Hacienda, trabajo también en la iglesia, estoy en la coordinación de la adoración perpetua y feliz de pertenecer a este coro de jóvenes. Vine por la mano de mi niña, Antonella, hoy no está con nosotros, pero ella es la que me llevó a este grupo. Hace 5 años estoy yo, ella hace 7. Así, qué bien, che. Pero a poco vamos a seguir hablando, porque oye, dijiste algo de dónde estás trabajando, me dijiste en... Ministerio de Hacienda. A la cuenta, tenemos que ser amigas entonces, ¿verdad? Sí. Toda la cuestión de Hacienda es un talento más. Bueno, ¿y cuántos años me dijiste que estás trabajando aquí, Adriana? ¿En el coro? Sí. 5 años. 5 años Sí. ya. ¿Y tu hija? 7. ¿Tu Ella hija inició 7? antes. Ah, ya, pero ella no vino ahora, Ella ¿verdad? no vino ahora. Ah, ya. Entonces, El andate tema- vos mamá, Sí. andate. Bueno, muy bien, muchísimas gracias entonces. Y aquí, alguien que es un poquitito más joven que todos nosotros, por lo menos de espíritu. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, padre. Yo soy Elías Odini. Soy el más joven del coro. Le estoy acompañando a ellos porque yo empecé con el coro hace 25 años. Este era un coro de monaguillo y en una época de escasez del coro, de coros sí, en la parroquia, formamos un
coro de nuestro grupo de Monaguillo, jamás pensé que iba a durar tanto tiempo. Estoy también en el departamento de liturgia, la comisión de liturgia de 17 años en la parroquia. Estoy sirviendo al Señor hace mucho tiempo. ¿Y con qué país comenzaste vos ahí? Porque ya a mí entonces si hace tanto tiempo, che. Ya se viene mandando a papas de todos los países que pasaron. Yo comencé con el monseñor ahora, Meyer. Ah, Monseñor Meyer. Que ahora está en Luque. Ahora está en Luque. Sí. Después rector. vino el padre Caputo, después vino el padre Amarilla. ¿Le mandó a Baiteo Gina entonces? Sí. Padre Osmar Fleita. Padre Osmar Fleita. Y ahora está el padre Gustavo Benítez. Gustavo Benítez. ¿Y después quién estará? Y ahora no sabemos. Bueno, y que tú seas bebé. Te vamos a recibir con gusto para... Te recibimos. Y bueno, ahí estamos recibiendo. Bueno, muy bien, entonces así estamos recibiendo a este grupo en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nosotros sobre todo queremos conocer también la experiencia y la riqueza, ¿verdad? Como decíamos al inicio de nuestro programa. Tantas cosas lindas. Se dan cuenta que todos son... Anden de ellos, oremos, vale más, pomba, vale ya, ponte que te jubilado, imagínate. Y prácticamente estoy retirado. Ya estás ya retirado. ¿Y qué hacías antes? ¿Vos trabajabas en algún lugar? Comerciante. Comerciante. Mi familia estaba en el negocio, pero yo... Pues ya de lejos nomás. Debe manejar la orquesta ante más ya. Algunos problemas de la edad, estoy ya medio retirado en este momento. Sí. ¿Y de profesión vos tenés, con la música, hiciste algo de camino musical o así amateur nomás? No. Eso es lo más raro de mi caso, yo nunca fui músico. A mí me presentaron un profesor para formar el coro. Y de ahí pasó varios instrumentistas, tuvo muchos traspiés, el coro también que se quedaba sin músicos, sin guitarristas, sin organistas. Y de ahí avanzamos, pero nunca paró. Cualquier capela. Pero entonces vos lo que haces es coordinar el grupo. Sí. Organizar, ya. Ese es mi trabajo, pero entiendo, yo conozco todos los salmos, conozco todo las Y notas. también conocer si alguno desafina o no desafina. Sí. Cuando desafina, cuando estoy con ellos, yo ya le miro. Saben de manejarla, Bueno, muy bien, entonces así estamos conversando y nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero.
Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nosotros nos encontramos en este domingo compartiendo con esta juventud también que vienen a visitarnos, son del coro San Cristóbal y sobre todo por el trabajo, ¿verdad?, apostólico que ellos realizan a través de esta actividad del coro que tienen aquí en la parroquia. Bueno, vamos a comenzar un poco contigo, Laura. Entonces, ¿cómo es que vos entraste a pertenecer a este grupo? ¿Desde qué momento? ¿Vos sos del barrio? ¿Cómo te llamaron? ¿Tu mamá te forzó ahí, te joga, tú no te quiero en casa? ¿O cómo es la cuestión, Laura? No, en realidad yo estaba como en KBB. Ah, KBB. Dentro de la parroquia, sí. Y mis amigas estaban dentro del coro ya. ¿Quién era tu párroco entonces en ese tiempo? Cuando eso era el padre Caputo. Ah, Caputo. El padre Caputo. Y yo le veía a ellas ensayar, participaba en las misas donde cantaba el coro. Y de repente una amiga me invita y me dice, vení el sábado, vamos a estar para practicar en el coro, si te interesa. ¿KBB cuántos años más o menos, Laura? Dios mío, yo... 12, 11, 13. De edad tenía 11 años, pero participé del grupo de KBB primero hasta los 15 y después quedé como catequista también de KBB, hice toda mi formación de catequesis ahí. De ahí pasé a la pastoral de juventud, donde también tuve la oportunidad de coordinar el grupo, de participar de las actividades del decanato, de entrar en la junta parroquial como representante de la pastoral de juventud, colaborando siempre también, participé del grupo de liturgia también un tiempo, y así estuvimos sirviendo en la parroquia durante mucho tiempo y hasta hoy. A la cuenta, si yo tuviese a alguien como vos, aquí veníamos ponernos a la tu pavo. Cuando quieras, padre, cuando quieras. No, pero mejor no en tu barrio, vos tenés que hacer, no te puedo yo traer tan lejos. Sí, ¿entendiste? Y ese fue el barrio donde yo nací, crecí y me malcrié. Ya, y te felicito que lo hagas ahí dentro de tu comunidad, ¿verdad? Porque eso es muy importante, ¿verdad? Que uno siempre entre. Y Rita, ¿y vos cómo comenzaste? Podemos saber un poco. Sí, yo inicié como monaguillo en principio. ¿Monaguillo? Sí. ¿Ya se permitían ver los monaguillos Sí, que eran las nenas? Sí, estábamos, sí. Estábamos con Tania, con Aramí, monaguillas, nosotras. Gracias también a don Elías, que es el que nos inició en eso. Siempre somos del barrio, todos somos del barrio. Y nada. Claro. O sea, ¿y qué es lo que más te gustó? Por eso entraste después en el coro. Sí, la música. Yo inicié en el monaguillo. Ok, yo estaba en el monaguillo, mis hermanas estaban en el coro con don Elías, ¿verdad? Y yo feliz porque quería ser parte de ese coro, de ese hermoso coro. Y yo les escuchaba cantar a mis hermanas, ay, ¿por qué no puedo ser parte de ese coro? Sí, ¿verdad? Me entraba eso en la cabeza y sí, cumplí esa. Hice mi primera comunión. Y luego de eso, mamá, yo tengo que ser miembro de este coro. Y gracias a eso yo sigo feliz. Y hasta ahora sí. Hasta ahora sí, soy una de soy una de las hermanas que todavía está. Ya. Las otras ya no están. Entonces sos una niña que bien canta. Sí. Pero ellas, les quiero comentar también que volvieron. Mucho tiempo dejaron y volvieron. Gracias a Dios están con nosotras en el coro. Ah, el coro también se va renovando, vienen siempre. ¿Y cuántos miembros son ahora, Rita, en este momento? 9 chicas somos. 9, ya. Qué bien, qué interesante. Bueno, Elías, caray Elías, ya que vos comenzaste un poco a hacernos una reseña y la cosa más importante en este transcurso de... ¿Cuántos años me dijiste? 25 ya, ¿verdad? 25 años. 25 años. Tenemos que celebrar entonces boda de plata con ustedes. Sí, estamos de boda de plata. Boda de plata. Y esto, mira, pues, justamente ahora que les invitamos para que estén aquí con nosotros, ¿verdad? Para celebrar los 25 años.
En el 94, Pío, entonces comenzamos. 94, 95. 94, 95, sí. Monaguillo, el grupo Monaguillo, yo empecé mucho antes. Ya, antes, o sea, con este grupo, exclusivamente 94, 95. Bueno, ¿y alguna reseña, don Elías Yeicuami? Sí, yo quería recalcar a la gente, de repente, la función del coro dentro de la misa, dentro de la Eucaristía. Es muy importante, como todos saben, la misa sin el coro prácticamente es un poco caigüe. El coro, por ejemplo, anima la misa. La música de entrada, el rito de entrada, por ejemplo, que es muy importante el coro. Por eso hay canto apropiado para cada momento de la misa. Los cantos de entrada tienen que ser un canto que anuncia una cosa grande, una cosa... Y así va anunciando todas las partes de la misa, ¿verdad? El perdón, gloria, glorificamos a Dios, el canto de la ofrenda que anuncia la preparación de la mesa, de la comida, donde va a suceder el misterio, donde va a suceder el milagro, el misterio de la transformación del pan al cuerpo de Cristo. Después viene el santo, que es un canto muy importante. Después la música de comunión, donde la gente ya recibe la Eucaristía, ya después de participar de todo el misterio de la Eucaristía, tiene que ser un canto apropiado, un canto que entra. Pues, aparte de que la música abre corazones, tiene que ser una música que es música de ese momento de recibir la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Y ustedes, don Elías, sí se reúnen también justamente para hacer esa formación litúrgica, o sea, la música como un servicio litúrgico. Sí, nosotros nos regimos totalmente por la liturgia de la semana, de la lectura, totalmente, o del tiempo litúrgico, porque el tiempo litúrgico también tiene cada tiempo litúrgico, ¿verdad? Y entonces hay que ir buscando. Sí. No se puede cantar cualquier cosa, ¿verdad? Después quiero recalcar también que nosotros tenemos buenos salmistas, casi la mayoría son salmistas. Nuestro coro se destaca por cantar el salmo, pero los salmos son grabados originalmente. Ya. Bueno, muy bien, Adriana. ¿Y vos, desde cuándo lo que estás participando y cuánto tiempo ya? ¿Y cómo entraste, Adriana? Me dijiste que ya era tu hija, ¿verdad? Sí. Creo que ese me estaba olvidando ya casi. Sí, en realidad. Pero, ¿y qué día lo que vos participás? Los domingos estoy con nuestro coro y es realmente maravillosa la forma en que yo llegué a ese lugar, porque me dieron el espacio también las chicas. Rita fue la que me estiró, me dijo, mira, un poco por acá hay una voz también, porque yo le llevaba y la acompañaba a mi nena, ¿verdad? Mientras ellos cantaban, yo siempre estaba ahí, ya me sabía todas las músicas también. Ah, sí. Entonces, y así me quedé con ellos y hasta hoy, ¿verdad? Y por supuesto que me siento muy privilegiada de estar con ellas, con todos, con don Elías y el grupo, y los dos varones que tampoco están hoy, ya, que también están en nuestro coro. ¿Quiénes son los dos varones? Matías y David. ¿Pero son tus hijos o no? No, no, no. Yo pensé que compañeros. Yo pensé que eran los dos varones, que era mi hijo y mi hija. Eso es lo que yo pensé enseguida. Bueno, y nosotros algunas veces nos encontramos ahí, porque algunas veces me llamaron para celebrar alguna misa por ahí. Sí, así mismo. ¿Así? Sí. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Yo quedé en éxtasis. Ya cantamos contigo, padre. ¿Así? ¿Y qué tal? ¿Y cómo me vieron? ¿En éxtasis? ¿Bailaste todo en el ¿Bailé altar? todo? ¿O salí corriendo? Por supuesto que te quedaste maravillado por nuestras voces. Ah, bueno, muy bien. Entonces aquí estamos hablando con este grupo de coro, ¿verdad? De la parroquia San Cristóbal, aquí de nuestra arquidiócesis de Asunción. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Medalla
Medalla Milagrosa Mi Cooperativa ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Bendita llave, santos del Señor, gloria y poder al que hace la creación. Rendido honor al glorioso nombre del Señor y adoradlo en su santo esplendor. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo. Aleluya. 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 Y en su santuario gritan gloria. Sentado está Dios sobre la tempestad, sentado está Yahvé cual Rey eterno. La fuerza da al que pone su confianza en él. Yahvé bendice a su pueblo con paz. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo. Aleluya. 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 Y en su santuario gritan gloria. Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en este domingo en que compartimos con el coro de la parroquia San Cristóbal y nos están diciendo un poco de su reseña y sobre todo lo que significa también, ¿verdad?, el trabajo, el compromiso, sobre todo como iglesia, el compromiso también. Se dan cuenta que algunos de una o de otra manera, a pesar de tener su trabajo, de tener sus actividades, siempre están disponibles para ayudar en una animación tan linda, ¿verdad?, como puede significar un coro dentro de una parroquia. Bueno, pero aquí tenemos ahora en este bloque, en el tercero y en el cuarto, que nos acompañan dos nuevas del coro,
justamente porque queremos dar la posibilidad, ¿verdad?, a todas las personas. Vamos a comenzar aquí por la derecha. A ver, presentate un poco tu nombre, qué estás haciendo, si tenés alguna profesión, hace cuántos años que estás, si sos olimpista, cerrista, guaraní, todo tienen que ser generalmente aquí en el programa nuestro, ¿eh? Buenas tardes, yo me llamo Viviana Podaca, tengo 23 años, soy estudiante, estoy en último año de la carrera de Derecho con Laura, mi colega. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Tiene dos defensoras. ¿Qué curso estás? ¿Qué curso estás? Estoy en el último año, no, quinto quinto año. Sí, Quinto ya. Quinto año. Bueno. Estoy trabajando y me uní al coro hace 2 años. Hace 2 años. 2 años, ya. sí. ¿Y qué es lo que, Laura, vos te llamó la atención y te gustó como para ir al coro? Vivi. ¿Qué yo dije? Laura. Ah, ya te confundí contigo. Y vos me dijiste mi colega, pues. ¿Entendiste? Bueno. Bueno, la verdad, como ya sabes, el coro está desde hace muchísimos años. Yo desde chica iba a la misa con mi familia, con mi mamá, y siempre escuché este coro. Siempre, desde chiquitita conocí, pero nunca me animé a irme y estar ahí, cantar. Hasta que le conocí a Rita. Rita también. A la cuenta, ¿eh? Rita. Aquí en Rantodito, che. Rita me invitó, me dijo para unirme. Y fue en un momento donde la verdad que necesité mucho y me ayudó. O sea, estar con ellas y compartir ahí. Compartir con ellas. ¿Y te gustaba luego la música también? Me gusta. ¿Eh? Sí, me gusta. ¿Te cantar. gusta? Me gusta no es que cantar, te gustaba, claro. te gusta Me luego, gusta cantar. Y soy olimpista. ¿En serio, Andrés? Ahí sí que ya está medio colero ya usted ahora, ¿eh? Bueno, y vamos a la otra, vamos a presentar un poco. Ah, aquí está, a mi lado luego está. Bueno, tu nombre, vamos a conocerte un poco y qué andas haciendo. Buenas tardes, me llamo Cintia Holguín, soy licenciada en nutrición, pero actualmente estoy trabajando con mi familia. Tenemos una empresa familiar, una empresa de gastronomía. Soy casada. Que va justamente con lo que vos estás haciendo, nutricionista. Sí, en parte. En parte. Bueno, te voy a comer entonces ahí en tu... Cuando quieras, padre. Pues necesito nutrición. Bueno, cuando quieras, sin problema. Tengo una hermosa hija de 4 años que se llama Valeria. Y creo que yo soy la más veterana del coro. Estoy desde los inicios, sí, porque mi papá es el coordinador. Tu papá sí. El coordinador. Soy la hija del coordinador, así que... Bueno, entonces vos sos la privilegiada, la mimadrita. No, jamás. Mi hija jamás, aquí está, ella es la que va a cantar. No, todo por igual. Es más, mi papá no me da ese privilegio. Ahora su nieta. Mi nieta es la que va a cantar. No, todo por igual, todo por igual. No es así, padre, jamás. Bueno. Está bien. Bueno, y entonces, ¿qué me dijiste? O sea, vos estás con ese trabajo también, ¿verdad? De la empresa familiar. Así ¿verdad? es. Y alcanza, hay el tiempo para todas estas cosas. ¿Usted qué hora practica? Nosotros practicamos los sábados a las 3 de la tarde, aproximadamente entre 1h30 y 2. Y ya después las misas los domingos son nuestros días de canto. O sea, ¿ustedes tienen también un día específico que les toca a ustedes? Sí, todos los domingos. Ahora nos está tocando en 2 misas, que sería la misa de las 9 y de las 11. Misa de las 9 y de las 11 de la mañana. Sí. ¿Y antes esa también era la misa que les tocaba o no? Anteriormente, sí, cambió. Anteriormente era solamente una misa y creo que eran las 9 de la mañana. No existía el horario de las 11 de la mañana no cuando había. sí. Ya. Después ya se... Porque si nosotros nos vimos, ¿cuándo nos vimos nosotros? ¿Ustedes se acuerdan? La verdad que no me acuerdo bien, padre, cuándo fue, pero en los inicios, como nosotros éramos coro no de niños. No digan los inicios, hace 25 años, vio. Coro de ¿Qué quiere decir los inicios? Primero éramos coro de niños, padre. ¿En serio? Sí, y después... Y yo ya me fui a celebrar ahí. ¿Y usted ya no cantaba? recuerdo, pero bueno, esa era a las mal. 9. Y después ya nos dieron otra de las misas centrales, que es la misa de las 11, que tuvimos varios años también. Y ahora con todo este tema de la pandemia, tenemos que cubrir algunos espacios también. Y estamos actualmente en la misa de las 9 y en la misa de las 11. Ya. Y como nos limitan también la cantidad, nos dividimos entre nosotros. Van 4 primero, 4 después, o 5, o 6, etc. Ya. ¿Y qué es lo que más da gusto ahí cuando uno está cantando? ¿Qué es lo que uno siente? ¿Qué es lo que uno ahí entonces está queriendo transmitir estando en un coro? Porque yo puedo cantar también desde mi banco, ¿verdad? Por ejemplo, la gente de mi lado, el joven, te dice, no, yo canto ahí desde mi banco nomás. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia y la novedad si uno está ahí en un coro animando? Yo creo que la palabra clave, padre, es el servicio. Y en esa manera de evangelizar cantando con un instrumento que Dios nos dio el privilegio de tener, que es la capacidad de cantar
o incluso en mi caso me corresponde también ejecutar la guitarra en el coro después de tantos trajines también de instrumentistas que pasaron, que buscaron nuevos rumbos. Entonces un día también me animé y agarré la posta con la guitarra. ¿Vos sos guitarrista también? También. Intentamos, padre. ¿En serio? Mirá, te felicito, sí, che. Intentamos. Entonces yo creo que es una forma de evangelizar, de usar eso que nosotros tenemos como una vocación, un don de Dios, y ponerlo al servicio de los demás, ¿verdad? Vivian, ¿y vos también sos guitarrista, organista o solamente vocalista? No, vocalista. Vocalista. Creo que vocalista. ¿Y cantás también los salmos y eso o no? ¿Cómo hacen? No, todavía. ¿Todavía Acá no? las chicas me están animando? Me están animando. ¿Ah, sí? Pero todavía no. No. ¿Ah, sí? Ya. Pero vos cuando estás ahí al frente tenés que lanzarte, ¿verdad? O sea, no tenés que tener miedo. No, de a poco. ¿Todavía no te animás? Todavía no me animo. A la cuenta, bueno, poco a poco. ¿Y vos? ¿Te animás porque vos con tu papá o no? ¿Vos? ¿Yo? Sí, claro. Sí. Vos, Cintia. Sí, voy a ser sincera, yo comencé más o menos tipo a la fuerza, como que mi papá era el coordinador, entonces, te dije, bueno, pero... mi hija, vamos, pero ahora es algo que ya no puedo dejar de lado, es parte de mi vida, es algo que yo amo con todo mi corazón. Y eso, estoy muy contenta de formar parte de este hermoso grupo, de haber conocido personas excelentes, más que amigas, más que conocidas. Yo creo que ya somos una familia. Ya. Eso es lo lindo de esto. Claro. Rita, y decime vos, ¿cómo te sentís allí? ¿Es fácil estar en el grupo? ¿Tu familia, los amigos, qué te dicen? ¿Cómo es un poco así la gente que te conoce con respecto a este grupo? Y es fácil, digo, seguir perteneciendo al grupo. Y la verdad que cuando uno quiere, sí es fácil. Las chicas son agradables, los muchachos también. Sí, eso dentro del grupo, pero yo digo desde afuera, por ejemplo en tu familia misma. Ah, mi hija, regollita mala. No hay esas cosas. No, gracias a Dios mi mamá me apoya, me acompaña. Ah, también. Sí. Entonces, yo feliz estoy con las chicas cantando, porque yo soy una de las salmistas. Y nada, a mí me encanta, como dice Cintia, somos una familia y todos aportamos un granito para que esto salga. Bueno, eso entonces de acuerdo a lo que vos y tu familia. Y ahora lo que dice la gente, como dice Jesús. ¿Y qué dice la gente? ¿Cómo canta? Rita. ¿Qué dice la gente del coro de ustedes? ¿Ustedes qué escuchan? ¿Qué dicen de ustedes, la gente? Qué lindo que ese coro hoy viene. No, tenemos fans. Sí, tenemos nuestras fans. ¿En serio? Sí. Sí, todas uniformadas, cantamos bien. Sí, uno de los mejorcitos. Sí. ¿De la parroquia o del país? Ojalá que yo soy de la parroquia. Sí. Está bien. Bueno, entonces así estamos compartiendo hoy aquí con el coro de la parroquia San Cristóbal, aquí de nuestra arquidiócesis de Asunción. Es muy interesante escuchar algunas misceláneas de estas personas que han comenzado y que están animando. Una de las palabras claves justamente que acaba de decirnos aquí una de las integrantes, tan interesante, ¿verdad? Lo que decía aquí Laura. La palabra clave es el servicio, ¿verdad? El servicio. Y eso es lo que cada uno de nosotros como jóvenes, ¿verdad? Tenemos que dar. Como jóvenes tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros de acuerdo a esas cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en
todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Latiendo vivo en un silencio amante, mostrar el alma como quien quiere darse, hacerlo todo en vida concentrada, volviendo simple la historia complicada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva, agüita clara, trigo sencillo y cierto, ser hostia pura, inmensa en su secreto, feliz y pleno, ajeno a las miradas, como una hostia, vida transfigurada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Ser en tu amor, pulso de amor callado, más libre en ti, de mí más olvidado. Cómo allanarme y estar más disponible, ser pan del pobre, sagrado pan humilde, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos compartiendo con el coro de la parroquia San Cristóbal en este domingo. Un coro que ya tiene mucha trayectoria, como ustedes escucharon, las misceláneas, ¿verdad? Un poco de historia con el fundador también, con los que estuvieron desde el inicio, ¿verdad? El señor Elías, que estuvo en la primera parte. Y también cómo ustedes entienden que ese trabajo y ese servicio que se hace en una comunidad es demasiado lindo, ¿verdad? Del servicio. Y como dice también esa frase, ¿verdad? Que lo que nos hace feliz, lo que nos pone contentos, verdaderamente da más alegría que cosa, dar que recibir, ¿verdad? Y entonces esto es un darse, un donarse totalmente. Incluso esa música que dice, ¿verdad?
Amar es entregarse, donándose personalmente al que necesita, a la comunidad. Bueno, nosotros casi ya estamos llegando al final y por lo tanto tenemos que escuchar los mensajes aquí de nuestros invitados en el día de hoy. Vamos a comenzar aquí por la derecha. Laura, ya que vos sos abogada y entonces vos te defendelo enseguida, ¿verdad? Ustedes los abogados caen como el gato, así caen siempre paraditos, ¿verdad? Y hay que usar los dones que Dios le dio a vos. Mira que, viste, ya saliste, ya bien parado, ¿viste? Bueno, muy bien. Bueno, padre, el mensaje principal es que ante el tiempo que estamos viviendo hoy día de incertidumbre, desesperanza, es muy importante darse al otro, como estábamos diciendo, ¿verdad? Servir a los demás. Y si ese servicio puede hacerse en grupo, en comunidad, es mucho más llevadero, mucho más gratificante, mucho más fácil. Entonces, animar a todos los jóvenes que nos están viendo a que encuentren también eso que tienen para dar. Eso que tienen para dar desde los distintos puntos de sus vidas, ¿verdad? O sea, con su profesión, en su familia, en grupo, con amigos. Entonces, dar y dar. Qué lindo, muchas gracias. Entonces, Laura, vamos a escuchar a Vivian. Entonces, un mensaje ahí, o para los jóvenes, o para los padres, para quienes nos escuchan hoy. Bueno, yo quiero darle un mensaje a los padres que acompañen a los jóvenes, a sus hijos, que les animen, que les enseñe la palabra de Dios para que ellos también puedan unirse a lo que es la vida con el Señor, vamos a decir. Y eso, que estén con ellos, que lo mejor es tener el apoyo de la familia, de los padres, para poder formar este tipo de grupo. Claro, es tan importante eso, ¿no? El acompañamiento, todo lo que uno recibe en familia es lo que después nos marca, ¿verdad? Nos une con tanta riqueza. Bueno, vamos un poco ahí hacia Adriana. A ver, vos que sos mamá trabajadora, de todo un poco. Hoy viniste a traer a tu hija, al final vos viniste hoy y tu hija se quedó, ¿verdad? Babio pea, bueno, pero está bien. Entonces vamos a escucharte un mensaje también para otras mamás así como vos y otros padres también o otros jóvenes, ¿verdad? Sí. Y a los jóvenes, despertarles en el amor a Jesús, hablar con Jesús cuando salen las cosas bien, cuando salen las cosas no tan bien. Hablar con Él es en ese momento cuando estamos unidos a Él. Esa es la oración, dice el Papa Francisco. Y alabando al Señor, oramos 2 veces. Así es que les invitamos también a que puedan realizar los servicios a Jesús desde donde estén, de acuerdo a los dones que el Señor nos da. Bien lo dijo Laura, bien lo dijo el Padre también. Entonces, siempre y en todo momento podemos dar algo. Una sonrisa es un regalo para el que está al lado. Una escucha, unos momentos de escucha siempre será un don, un servicio al hermano que está necesitando. Hoy, en este tiempo que nos aflige a todos, entreguémonos al Señor y lo que vamos a recibir es paz. A Mamita María, demostrándole cómo le amamos a Jesús, es como ella estará con nosotros protegiéndonos en todo momento. Qué lindo, qué lindo. Entonces eso realmente es tan importante para nuestra sociedad hoy en día, ¿verdad? Entonces ese compromiso, ese servicio, como todos estamos un poco girando sobre esto que es esencial en la vida cristiana. Y bueno, vamos a escucharte también, Cintia, ¿verdad? Un mensaje así también para los padres o para los jóvenes que nos están hoy siguiendo. Bueno, acá mis compañeras ya dijeron ya prácticamente todo. Es nada más, una vez más, invitarle a los jóvenes para que se animen a formar este tipo de grupos en sus parroquias. De repente, si no existe así grupo de jóvenes, que sean ellos los que comiencen o se animen a iniciar este tipo de camino. Y esto, Cintia, puede comenzar solo con los laicos, con los jóvenes, o siempre tiene que ser el país o el diácono el que tiene que hacer comenzar estas cosas, o los laicos nomás pueden comenzar. Yo creo que los laicos acompañados de los padres, de los sacerdotes. O sea que tiene que ser la comunidad, ¿verdad? Así es, la comunidad. Porque algunas veces también yo escuché que algunos quieren comenzar para ¿verdad? O si no al revés, el país le llama y le implora, venga pues, y nadie se quiere comprometer. Eso también, suele pasar, ¿verdad? Sí. Suele pasar. No es fácil. Bueno, pero por eso que yo les felicito a ustedes, a la cuenta, 25 años así, ustedes que están trabajando en comunidad
Y que no es solo uno que viene ahí con su guitarrita, con su órgano y que pone un poco de música, ¿verdad? Sino que es todo un coro, ¿verdad? Que hace sentir a la comunidad. Y bueno, nosotros vamos a ir concluyendo nuestro programa en este domingo, en este día, y queremos leer como siempre la palabra del Señor. En esta oportunidad tomamos desde el Evangelio de San Juan, estamos en el capítulo 15 que nos habla de la vid verdadera. Ese es el pasaje, ¿verdad? Pero lo leemos cuando Jesús en este pasaje del capítulo 15 nos habla sobre todo que cuando uno está unido, ¿verdad? A Jesús verdaderamente también permanece unido en el amor. Y dice así la palabra de Dios: este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Qué hermoso este pasaje del capítulo 15 que nos habla sobre esta adhesión total a Jesús. Y desde ahí entonces nace este servicio, esta diaconía, este ponerse a disposición de los hermanos, de los más necesitados. Es lo que hemos escuchado durante todo este programa, ¿verdad? Durante estos bloques, cómo estas personas así comprometidas con el reino de Dios, lo que quieren transmitir es ese amor del Padre. En la medida en que estamos unidos ciertamente al Señor, el Señor siempre nos empuja, ¿verdad?, para hacer el bien también a los demás. Y eso es lo que también deseamos para todos ustedes, queridos padres, y sobre todo para todos ustedes, queridos jóvenes, que podamos crecer en el amor, que podamos amar verdaderamente a nuestra humanidad, que podamos amar lo que estamos haciendo, porque todo lo hemos recibido de Dios gratis y podamos ofrecerlo también a los demás gratis, como el Señor nos regaló estas cualidades tan lindas para hacer crecer el reino de Dios. Y así entonces nos vamos despidiendo, les dejo la bendición del Señor, que tengan un hermoso domingo, la fuerza del Señor les acompañe siempre, les anime, les fortalezca para que puedan servir a los más necesitados, puedan servir a la comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos en el día de hoy y volvemos la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a las 14 horas por este canal.